Hola a todos, muy buenos días chicos, un gusto poder saludarles. Estamos nuevamente acá a través de estos medios de comunicación que estamos teniendo vía online, haciendo la clase de historia del octavo año básico, donde nosotros estamos viendo el humanismo y el desarrollo del pensamiento científico. Así que darle la bienvenida nuevamente a todos aquellos chicos que nos están viendo desde Classroom, también a quienes los ven a través del Facebook e incluso ahora nos ven desde el YouTube en el canal El Loco Profe de Historia. Bien, así que daré la bienvenida a todos a mi canal. Gracias a todos aquellos que se han suscrito, a aquellos que le han dado un like, ¿ya? Y también que han compartido estas clases. Bien, nosotros vamos a comenzar el día de hoy. Como siempre, te saluda el profe Álvaro Álvarez desde acá, desde la hermosa comuna de Pichiremu, y dándote siempre la sugerencia, por favor, quédate en casa. Ya estamos en un periodo de cuarentena donde no hay un margen para poder, en este caso, salir y decir, no, ¿sabe qué, profe? Esto no es nada complicado, ¿ya? Sí, es complicado, bien, y ya hemos hablado incluso de la pandemia, porque vimos hace unas clases anteriores, hablamos sobre las pandemias y llegamos a la conclusión que si bien esta pandemia no es tan compleja como por ejemplo fue la peste negra, ¿ya? Sí, lo que puede hacer es finalmente hacer colapsar nuestros sistemas de salud. Y allí es donde está la alta tasa de mortalidad, si no es por el virus, es porque nuestros sistemas de salud finalmente no dan abasto. Bien, entonces, como siempre, este es un video, ya ahí está el PPT en Classroom para que tú lo puedas revisar. Y cualquier cosa, cualquier duda, tú la puedes dejar tanto en el tablón de anuncios como también en este caso en los comentarios abajito en YouTube. Bien, la clase del día de hoy lleva por título para que lo pongan en su cuaderno y empiecen ya a tomar apuntes y pongan la fecha del día de hoy. Y les menciono que esta clase la he liberado antes por una sencilla razón, porque ya el día viernes quiero hacer una clase en directo y quiero que este PPT ya lo hayan visto. ¿Ok? Así que en ese mismo sentido, chicos, darle la bienvenida ya a esta clase de historia. El título es El humanismo y el desarrollo del pensamiento científico, la parte 2, ¿ya? Y el objetivo de la clase entonces es identificar y describir el desarrollo del Renacimiento en Europa. Hoy hablaremos de el Renacimiento, the Renaissance. Bien, dicho eso entonces vamos a comenzar. No se quedó pegado. Era una broma. Hay espacio también para las bromas acá. Bien, vamos viendo. Entonces, vamos a repasar un poco de lo que habíamos visto sobre el tema del humanismo. Por ejemplo, habíamos visto que la modernidad se relaciona en este caso con un proyecto que van a hacer en el Renacimiento y que tiene que ver con que va a madurar posteriormente con el proceso de la Ilustración. Entonces, y este precioso, tanto el Renacimiento como la Ilustración, nos van a dar las bases a lo que es nuestra sociedad actual. Por eso que nosotros la estamos estudiando. Bien, ahora, ¿cuáles son estas ideas, fuerzas que nosotros teníamos, por ejemplo, de este surgimiento de esta nueva mentalidad posteriormente a la peste negra? ¿Ya? Lo primero, decir que las ideas fuerzas son el antropocentrismo, es decir, todo comienza ya a girar en torno al hombre y deja la visión teocéntrica de decir que todo giraba en torno a Dios para traspasar entonces a una visión donde el hombre es el protagonista de su propia vida. Bien, donde también vamos a tener el poder de la razón, ya para poder ser capaz de explicar todo lo que está pasando en nuestro entorno. Y eso nosotros lo habíamos conversado en la clase anterior, en donde, como por ejemplo en la peste negra, la culpa de lo que estaba sucediendo, en este caso de Dios, y que Dios era finalmente un castigo que nos estaba dando, mientras que hoy en día con la pandemia que nosotros tenemos una explicación científica basada en la razón, en los datos, con respecto entonces al origen de esta pandemia. Bien, ahora allí es donde hay cosas que uno no le empieza a cuadrar, porque, por ejemplo, las decisiones que se están tomando el día de hoy se están tomando en base a solo y solamente lo que dicta la razón a través de los números, pero la razón es más allá de eso, o sea, no es solamente, y eso quiero que lo entiendan, cuando uno habla de la razón, no solamente el pensamiento científico en base a lo que es los números y la estadística, sino que también hay otras ciencias que utilizan la razón para finalmente generar argumentos. Y aquí es donde lamentablemente nuestra sociedad, el día de hoy, siente que el monopolio de la razón lo tienen solamente los números, las matemáticas. Y en eso siento que hay un pésimo error y ahí entonces uno explica el mal manejo que han tenido las sociedades
respecto a incluso esta misma crisis, ya donde esta crisis se está trabajando desde el punto de vista de la economía, es decir, estoy tratando de tomar decisiones que afecten lo menos posible a la economía, ¿bien? Y cuando uno ve la historia, parece que estas personas que toman decisiones no conocen la historia y la humanidad ha tenido momentos peores, ¿ya? Incluso hechos por ellos mismos, ni siquiera por un virus, sino que momentos como por ejemplo posteriores a las guerras mundiales, tenemos la misma crisis del 29 con la especulación económica, el tema de la peste negra que lo pudimos ver ya en el Renacimiento, entonces el ser humano ha podido salir airoso de situaciones peores. Ahora, siento que ese paradigma en que la razón solamente usa los números, un poco muy bien, muy descartiana, que lo vamos a ver en la próxima clase, me parece que es un error, ¿ya? Cuando hablamos del uso de la razón, ¿ya? No solamente hay una ciencia que usa la razón, ¿ya? Sino que todas las ciencias naturales, las ciencias sociales, ya vamos a ver las ciencias de la matemática, las ciencias de la salud, etcétera, 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 ¿ya? Basan su conocimiento en la razón, ¿bien? Y eso es en el mundo actual. Entonces, el origen de eso fue producto de entonces este cambio de la mentalidad posteriormente a la peste negra. Y ahí es donde hace un rato uno escuchaba, yo lo veía en la televisión, y decían, bueno, después de esta crisis, esta pandemia, la mentalidad va a cambiar. Claro que tiene que cambiar. Y ese es el punto. O sea, estos periodos de crisis a nosotros nos van a enseñar. O sea, imagínense que hace un par de semanas estábamos haciendo clases y nunca nosotros íbamos a pensar que íbamos a tener que hacer estas clases grabadas, vía online, a distancia, etcétera, etcétera, etcétera. Y ustedes como estudiantes, de hecho, la idea de ir al colegio era eso, o sea, sentarme, ir al colegio y finalmente aprender del profesor, hacerle preguntas, etcétera, etcétera, y más, etcétera. Entonces, al final, claro, nosotros nos vimos dos veces. Y uno dice, bueno, profe, de verdad hace un mes atrás jamás me imaginé que iba a pasar esto, ¿ok? Y entonces lo mismo pasaba durante la peste negra, o sea, nadie se iba a imaginar lo que iba a pasar en Europa, matando un tercio de la población. ¿Ya? O sea, tío, estamos hablando un tercio. Eso es mucha gente, es decir, de 10 personas ya murieron 3. Entonces, hoy en día, claro, tenemos una pandemia que si bien está matando gente, ya no va a alcanzar jamás los números que finalmente la peste negra llegó a tener ya durante el año 1347 en adelante, lo que va a ser el siglo XIV y luego posteriormente en algunos brotes en el siglo XV. Bien, luego también la ciencia es capaz de transformar la naturaleza. Bien, nosotros entonces creemos que a través de la ciencia vamos a poder transformar nuestro entorno, nuestro espacio y para ello también aparece esta idea del progreso, que después lo vamos a ver más adelante, sobre todo con la época de la Ilustración, donde finalmente el progreso humano se va a medir en cuanto yo pueda transformar la naturaleza. Bien. Además aparece el desarrollo de la república como un ideal de gobierno, que también lo vamos a ver un poquito más adelante, y la idea del progreso de la tolerancia religiosa y que eso sí que va a costar muchas vidas humanas, porque el llegar a la tolerancia religiosa no va a ser fácil, ¿ya? Sobre todo hay que entender, en un mundo que era extremadamente fanático, es decir, de la Edad Media donde no hay, a ver, no hay alguien que pueda decir, no, yo soy ateo, yo no creo en Dios, o no hay alguien que pueda cuestionar incluso la Iglesia Católica, como la única fuente de fe. Entonces, llegar a la tolerancia religiosa no va a ser fácil. Pero esto es más o menos lo que nosotros hemos estado viendo. Es decir, vamos recién ahora la idea fuerza del antropocentrismo y estamos viendo entonces el desarrollo del pensamiento humanista que finalmente comienza a ver el tema de la razón. Bien, luego vamos a seguir viendo lo que va a ser la idea de progreso entonces en tolerancia religiosa, en el punto de vista económico, en el punto de vista de los gobiernos, ¿ya? Y de cómo finalmente va a ser la ciencia o el pensamiento científico lo que le va a dar este auge y este énfasis a este movimiento. Bien, ya habíamos visto también los precursores del humanismo italiano. Vimos a Dante Alighieri, Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio. Ya incluso leímos de los tres algunos extractos. Ustedes están leyendo Dante Alighieri, la Divina Comedia, con lo cual después, el día viernes, les voy a mencionar cómo va a ser la prueba del libro, que eso sí va, ya, y estamos listos ya para poder hacerlo. Entonces, cuando hablamos de la idea fuerzas del Renacimiento,
¿ya? Vamos a ver primero qué es aparece este antropocentrismo, es decir, eh, ya la figura que es el protagonista de todo esto es la figura humana. Ya no es en este caso ya las figuras divinas, no es este Dios, ya que es la imagen en general que nosotros... más bien es el ser humano el que va a estar en el centro de todo. ¿Ya? Aparece también el concepto del individualismo, que también lo habíamos visto la semana pasada, que hay gente que parece que se le pasó la mano con el individualismo, ¿ya? Y algo muy, muy, muy relevante, que de hecho cuando ustedes vean lo que va a ser la llegada del europeo, por ejemplo, a América, ese deseo de fama, gloria y fortuna acá en la tierra es lo que finalmente va a comenzar a mover a las personas. Por una sencilla razón, la peste negra nos enseñó de que la vida es tan frágil, ¿ya? Que yo no puedo perderla en cosas que finalmente no tienen importancia y que después cuando yo me muera nadie me va a recordar. Entonces, en ese sentido, ese deseo de fama, de gloria y de fortuna, de no vivir dentro de la carencia y de la carestía de la pobreza, ¿ya? Son parte de los que van a comenzar a mover a estos personajes. Bien, ahora hay dos cosas que tienen que ver con la devoción moderna, el distanciamiento crítico de la religión, es decir, cómo finalmente la religión, si bien es importante en la vida de las personas, no va a ser el eje fundamental o no va a ser en este caso ya el pilar más importante que tengan. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, ya vamos a ver, por ejemplo, cómo hay una revalorización de la estética de la naturaleza y muchos de los elementos que vamos a ver en el Renacimiento tienen que ver entonces con la naturaleza, con cómo finalmente el hombre se marca dentro de la naturaleza, igual como una entidad quizás superior, porque bueno, insistir, esto es antropocentrismo, pero ya hay una nueva revalorización a lo que va a ser la naturaleza por sí mismas. Bien, entonces en ese sentido vamos a comenzar con aquellas bueno, ahí habíamos visto el tema de la innovación del humanismo y aparece la academia y la pedagogía humanista. Bien, pero sí vamos a comenzar ahora ya el tema de hoy con aquello. Por ejemplo, en Assassin's Creed, ya en el video que vimos en la clase anterior, ahí pudimos ver parte de la catedral de Florencia en un inicio, me parece. No, eso en Assassin's Creed 2. Pero sí habíamos visto entonces parte de las cúpulas que sí tienen, no, si bien no la catedral de Florencia, Roma. ¿Ya? Y que también habla de que el renacimiento se va a dar en dos espacios, ¿ya? Y uno de esos va a ser todo lo que es Florencia, ¿ya? Y con todo el primer movimiento de los 480 y posteriormente ya el segundo movimiento del renacimiento que va a ser a través del 580, que lo vamos a ver enseguida, ¿bien? Ahora, características en este caso del renacimiento, aquí usted puede, si quiere, ponerle pausa al video después y comenzar ahí, porque siempre estoy para ese lado, ahí, para ese lado, ya, entonces vaya, para allá. Entonces, allí usted puede poner ahí en pausa y poner entonces cuáles son las características que tiene este renacimiento. Bien. Lo primero, vamos a ver que mantiene la proporcionalidad y la simetría en las formas. Es decir, lo vamos a analizar ya, pero ya las formas no son, a ver, son más bien similares y vamos a ver que cada una de las obras ya va a tratar de que si yo, por ejemplo, tapo la mitad de aquí de la Gioconda, ya, eh, la otra mitad es igual. Entonces, busca esta simetría de que si hay un movimiento hacia la izquierda, vamos a tener un movimiento hacia la derecha, ¿ok? Si yo tengo un paisaje a la izquierda, también tengo que tener un paisaje a la derecha, es decir, esta proporcionalidad, y es más, cuando uno habla la vida de Da Vinci, vamos a ver que los estudios que finalmente comienza a hacer Da Vinci habla incluso de una proporción y que él matemáticamente la saca, es decir, que es un sexto, ¿ya? O sea que esta parte mide un sexto de lo que es mi brazo y así sucesivamente. Y eso tiene que ver con la proporcionalidad, con el estudio de los cuerpos, con el estudio de las formas, ¿ya? La recreación artística de la antigüedad y fíjense, aquí vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos a Moisés, ya esto es una escultura donde acá se representa a Moisés y uno dice, pero este Moisés no tiene pinta del Moisés que uno conoce, como que este Moisés parece más bien un griego. Es porque la técnica que finalmente se va a usar ya es la técnica griega y la representación griega. Lo mismo, por ejemplo, aquí vamos a ver la piedad, ¿ya? Donde tenemos una virgen que está bajando en este caso a Jesús de la cruz, ¿ya? Y la Virgen de la Piedad también, uno dice, pero hoy como que tiene pinta más de griego, más que de, por ejemplo, de la
¿cómo decirlo? Como de la figura icónica que podríamos ver en este caso de la Virgen. Y la verdad es que, claro, o sea, se comienza a trabajar con todo lo que es la estética y la forma griega. Bien. Ahora, predomina en este caso las líneas rectas y la columna, por ejemplo, la arquitectura. Fíjense cómo se ven acá las líneas rectas, ¿ya? Y luego la cúpula. Acá vemos la cúpula, por ejemplo, en la Catedral de Florencia, ¿ya? Si usted quiere dar un paseo completo por Florencia, juegue Assassin's Creed 2, ¿ya? Y ahí usted puede meterse por todos lados, haciendo parkour ahí, subiendo por todos lados, ¿ya? Luego la monumentabilidad y la gravedad estatuaria, ya es decir, se hacen estatuas gigantes, ya la monumentabilidad tiene que ver con esto, fíjense cómo en la ciudad es chiquitita y estas grandes estructuras que finalmente están dentro de la ciudad y que resaltan a la vista desde cualquier lugar, ¿ya? Luego la perfección formal sustentada en la proporcionalidad de los rasgos, o sea, es cosa de ver, por ejemplo, acá el nacimiento de Venus, ¿sí? Fíjense, la, la cara de María, ya, incluso la cara de Moisés, ¿para qué decir la Gioconda, que la tenemos acá? Entonces, busca ver cuál es el modelo de perfección y es muy similar a un modelo griego que teníamos de perfección. Y el desarrollo del retrato, ya lo hemos visto con algunas diapositivas anteriores donde hemos visto algunos retratos, ¿ya? Y también fíjense acá la Gioconda. O sea, esto se va a dar mucho y es porque van a aparecer los mecenas, esta gente que paga en este caso porque le hagan un retrato a su señora, ya, o a su polola o lo que sea, y ese retrato entonces es parte de las técnicas principales que se van a ocupar durante el Renacimiento. Bien, el uso de la perspectiva lineal, fíjense acá, donde están estas líneas, con estas perspectivas, donde acá hay un horizonte, luego está el cuerpo sobre el horizonte y te da esa sensación casi de tercera dimensión, ¿ya? Es bien interesante esa técnica porque, claro, cuando usted pinta o dibuja un mono, eh, el mono está en dos dimensiones, pero fíjense acá esta representación ya de esta imagen del nacimiento de Venus, no pareciera en este caso que fuese en dos dimensiones, ya te da esa perspectiva. Y usted me dice, oh, profe, no lo había visto, mire, si yo me fijo acá y empiezo a ver el horizonte y empiezo a ver acá, uy, de verdad como que da esa sensación, ¿ya? La representación naturalista de los cuerpos y espacios, principalmente cuerpos desnudos, ¿ya? Que se van a poder apreciar con muy poca ropa, siempre con espacios de naturaleza. Fíjense, por ejemplo, acá con la Gioconda, donde hay un bosque, hay un lago, donde podemos ver acá la representación de un bosque, las costas, etcétera, 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 ¿ya? Luego el tema del rigor simétrico y el equilibrio sin emotividad, ¿ya? O sea, la Gioconda, fíjense, ya la pueden ver. Donde uno le da la emotividad que finalmente siente la persona al mirarlo, ¿ya? Fíjense, por ejemplo, la cara de la Piedad, tampoco es una cara que me dice, oh, yo la veo y me da pena. O sea, está hecho para que la obra se asocie finalmente a lo que yo esté sintiendo, ¿ya? Ahora, claro, quizás alguno de ustedes haya viajado, en este caso a Italia, y haya visto obras o haya estado en Francia y haya visto obras del Renacimiento y es como, ah, sí, es bonito, ah, sí, mira, yo esta Venus la he visto en los tallarines Taliani. Y no me generaba eso, ¿ya? Y claro, entonces cuando uno empieza a estudiar el Renacimiento propiamente tal, empieza a ver que hay un montón de cosas que son bien interesantes y a la vez también son muy em, especiales, son maravillosas de poder, en este caso, de poder estudiar y entender cómo finalmente un artista traslada su emoción a lo que va a ser su obra. Bien, y luego las graduaciones de luz y formas, que fíjense, entonces acá tenemos distintas formas, fíjense las graduaciones de luz, cómo se van trabajando, ¿ya? Tanto acá, por ejemplo, incluso esto es una piedra, es un mármol. Entonces, alguien dice, bueno, ¿qué es una obra de arte? Y uno hace un graffiti en la muralla y dice, ya, esto es arte. O sea, veamos los rasgos que tiene, por ejemplo, la Piedad, ya el Moisés y así sucesivamente. Vamos a ver escultores que realmente dentro de su arte tienen una expertise y una pericia que es sobresaliente, ¿ya? Y cuando uno comienza a estudiar, y podríamos estar estudiando obras del Renacimiento durante todo un semestre, y no nos cansaríamos finalmente de ver el impacto que causan, ¿ya? Esta obra en cuanto a la delicadeza, a la contemplación, pero sobre todo a la técnica usada, es decir, lograr esto de un pedazo de mármol, un pedazo de piedra, ¿ya? Y lograr esto, o sea, creo que finalmente emociona y llega a quebrar el alma, ¿bien?
Acá vamos viendo el Renacimiento, ¿ok? El Renacimiento es un movimiento cultural, ya lo hemos visto, de los siglos XV y el siglo XVI, ¿ya? Donde lo que busca es renacer, ¿ya? El saber antiguo, donde finalmente se van a inspirar en lo que va a ser Grecia y Roma, ¿ya? Ahora, a partir de eso, ¿cómo se logra llegar a este renacimiento? A partir del despertar del pueblo, cuando ya hay un mayor desarrollo comercial, comienzan a crecer las ciudades, ¿ya? Y hay una renovación de los espíritus y eso recuerden que lo habíamos visto, ¿ya? A partir de la peste negra, ¿ok? Ahora, en el ámbito, por ejemplo, literario, va a aparecer este humanismo. Entonces yo quiero que entiendan que el humanismo ya es la misma variante que aparece en el Renacimiento, ¿bien? Pero el humanismo está dedicado principalmente a las obras literarias, ¿ya? Entonces el humanismo es un movimiento ya que está dedicado más bien a obras literarias, mientras que el Renacimiento, ya tanto con el 580 y el 480, son obras dedicadas más bien a las artes plásticas y a la arquitectura. ¿Bien? Entonces, en ese sentido hay que hacer esa diferencia. Entonces, el humanismo se dedica entonces a escribir, mientras que en este caso el Renacimiento se dedican a esculpir, a pintar ya, y a construir. Ahora, acá del humanismo ya hemos visto Erasmo de Rotterdam con el elogio de la locura, por favor lean ese libro, es genial, ¿ya? Hemos visto Miguel de Cervantes, bueno, no lo habíamos visto Miguel de Cervantes, pero sí ahí aparece la obra del Quijote de la Mancha. Eh, es un libro, a ver, El Quijote es un libro que yo lo recomiendo leer cuando usted quiera leerlo, ¿ya? Es un libro que es como El Principito, que dependiendo de la edad que tú lo puedas leer, lo que vas a ir aprendiendo es muy distinto si tú lo lees, no sé, con 14 años, con 13 años, a cuando lo lees con 20 años, con 30 años, con 50 años. Cervantes tiene una obra que es monumental, monumental. El Don Quijote de la Mancha es un libro clave para entender la humanidad, propiamente tal, ¿ya? Y yo, por insistir, no lo recomiendo leer porque yo siento que el Quijote uno lo tiene que leer cuando sienta que lo tiene que leer, ¿ya? Luego, bueno, eso sí lo recomendé leer y lo están leyendo. De Dante están. Bueno, Dante tiene varios libros, ¿ya? Pero hay un meme que uno lo ve y dice: ¿qué clase de Divina Comedia es este libro? Cuando, por ejemplo, de Dante vemos algún otro libro. Dante Alighieri, en realidad, la Divina Comedia para mí es lo mejor que tiene, sobre todo porque habla del contexto de que se va a dar en Europa previo a la peste negra. Bien, y Boccaccio, el de Camerón, ya lo leímos, o sea, de verdad, yo no me hagan llorar porque el de Camerón es un libro que yo lo tenía en una versión muy antigua y bueno, cuando trabajé en Paredones me lo robaron y lo digo con todas sus letras, ¿ya? Me lo robaron de mi oficina ya posterior al terremoto del 2010. Así de sencillo, ¿bien? Tengo pena. Ese libro, el de Camerón, era... Wow. Y lo había encontrado en una feria de las pulgas, así, del el fin del universo. ¿Ya? En una parte en Perú, ni siquiera fue aquí en Chile. Y era una obra antigua, un libro antiguo, muy, muy, muy genial. El de Camerón, de Giovanni Boccaccio, ¿ya? Estos 100 cuentos que relatan un poco la historia de estos chicos que finalmente viven en un contexto del Renacimiento y se van recordando un montón de cosas y es genial, ¿ya? El de Camerón, o sea, tiene 100 cuentos para pasar durante esta cuarentena, lo puede descargar en PDF sin ningún problema. Usted pone en Google el decameron.pdf y ahí aparece. Bien. A ver, el Renacimiento se divide en dos etapas. La primera es el 480, que se inicia en Italia, ya, y cuyo énfasis va a estar marcado por los mecenas. Ya, ¿qué significa eso? Que van a ser obras privadas, es decir, que yo, por ejemplo, como mecena, un compadre que tenía plata, le pagaba a un artista para que me hiciera a mí obras, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay varios mecenas que tenían artistas viviendo dentro de su casa, ellos les pagaban, les daban alimentación, les daban en este caso un taller, y las obras que ellos fueran haciendo eran para el mecenas, ¿ya? Y eso se va a dar en Italia, ¿ya? Entonces, y nosotros lo vamos a conocer como 480. Y luego, en el 580, que a partir del siglo XVI, del año 1500 en adelante, ¿ya? Se va a dar en toda Europa occidental, pero la diferencia es que ya no van a ser solamente los mecenas los principales inversores en los artistas, sino que va a ser la Iglesia Católica, ¿ya? Entonces, ahí vamos a ver, por ejemplo, cómo la iglesia contrata a Miguel Ángel, ¿ya? Para que pinte completa, ya, los muros de la Capilla Sixtina.
¿Ya? Entonces, en el 580 la diferencia está en que los mecenas son principalmente gente asociada a la Iglesia Católica o incluso a la misma Iglesia Católica, mientras que en el 480 son los mecenas que trabajan de manera particular y privada, ¿ya? Cada uno entonces de las obras que le piden a estos artistas. Bien, ahora, ¿cuáles son las principales causas que nosotros podemos ver en este caso del Renacimiento? Primero, vamos a ver que la invención de estos nuevos inventos que se van a traer desde principalmente Oriente, como por ejemplo la brújula, la imprenta, ¿ya? Y la pólvora, y que van a permitir en este caso un montón de descubrimientos geográficos. ¿Qué va a hacer o qué permite en este caso los descubrimientos geográficos? Que Europa tenga oro y plata de manera constante. Es decir, que y si yo tengo oro y plata de manera constante que estoy trayendo de otro lado, ya voy a tener un mayor comercio y las ciudades comienzan a crecer y así de esa forma ya tengo más recursos económicos para poder invertir. Entonces ahí está la clave, ¿ya? Por eso que tenemos tantos mecenas que tienen plata y que tiene que ver por el surgimiento de esta burguesía y esta burguesía que tiene dinero. Entonces, y hay una diferencia porque, claro, yo puedo ser muy burgués, puedo tener mucho dinero, pero no tengo un título de nobleza. Entonces, la única forma de yo ser como alguien de una mejor estirpe, por así decirlo, y de verme mucho más grande frente a los demás, era tener cosas que los otros no tenían. Y en ese caso, contratar entonces a estos artistas para que le hicieran grandes obras de arte para ellos. Bien. Ahora, la influencia de los helenos, ya que lo vamos a ver producto en este caso de la caída de Constantinopla, bajo el poder de los turcos en el año 1453, y entonces la caída de Constantinopla provoca que muchos de los sabios que vivían allí en Constantinopla, recuerden que Constantinopla era conocida como Bizancio, era el la capital del Imperio Romano de Oriente, que había sobrevivido durante estos 1000 años después de la caída del Imperio Romano de Occidente, y que entonces estos sabios se devuelven, ¿ya? Y se devuelven a través de los barcos y llegan a los principales puertos italianos, ¿ya? Y ellos tienen todo lo que eran los estudios hechos de los greco-romanos y que por esa misma razón entonces ellos llegan, ¿ya? Y comienzan a nuevamente retomar estos estudios de Grecia y Roma, ¿bien? Y finalmente ya lo habíamos visto, el enriquecimiento de las ciudades, principalmente a través del área comercial, ya con un montón de relaciones comerciales que se transaban en ciudades como por ejemplo Florencia, Venecia, ya, y Génova, y también lo que va a ser el área industrial, por ejemplo el tema de las telas en Milán. ¿Ya? Entonces, en ese sentido tenemos ya varias cosas que nos van a dar este panorama general con respecto al Renacimiento. ¿Y dónde va a poder ver o cuáles son los ámbitos que finalmente toca este renacimiento? Por ejemplo, en lo económico, ¿ya? Se van a ser la burguesía, ya hablamos de esta burguesía que nace producto de estas relaciones comerciales, los mismos burgueses van a fomentar el nacimiento de los bancos, ¿ya? Y se va a establecer el capitalismo que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Desde el punto de vista científico ya se privilegia el uso de la razón, ya lo habíamos visto con el tema de los humanistas, y ahí aparece el desarrollo de la ciencia, y en lo político van a aparecer los estados nacionales. Bien, este es el panorama completo, pero completísimo, ¿ya? De lo que es el Renacimiento. O sea, la idea es que también puedan tener ustedes este mapa conceptual allí dentro de sus apuntes. O recuerden que es un video, pueden ponerle pausa, ¿ya? Y de lo contrario, entonces, ustedes lo que pueden hacer es ver el PPT que está adjunto también en Classroom, ¿ya? Entonces, si ustedes están en YouTube, pueden ponerle pausa sin ningún problema a este mapa conceptual del Renacimiento. Bien, y algunos representantes ya, y vamos a tener a Da Vinci, Giotto y Rafael. Bien, acá tenemos entonces lo que era el Renacimiento. Bien, surge en Italia, recupera las formas clásicas, la búsqueda de belleza y la cultura humanista. Bien, acá con este mapa conceptual no se pierdan, por favor, porque aquí esto lo que hace más bien es ver autores. ¿Ya? Entonces, el mapa conceptual anterior es el que finalmente nos da este panorama general, pero este más o menos nos va a ver el tema de los autores. Fíjense, aquí tenemos en el 480, ¿quiénes son los mecenas? Ya es lo que estábamos hablando. Los banqueros y comerciantes, y se da principalmente en la ciudad de Florencia. Pero en el 580, los mecenas principalmente pasan a ser los papas, ya es decir, la Iglesia Católica comienza entonces ellos a trabajar con los artistas. Bien, ahora aquí vamos a ver algunos autores
que son de los más importantes del Renacimiento. Por ejemplo, del 480, en cuanto a la arquitectura, ya hemos visto que el tema de las cúpulas, los arcos de medio punto, ya las bóvedas, etcétera, son las características. Pero aquí esto es importante, porque aquí ustedes pueden buscar, por ejemplo, artistas o pueden googlear, por ejemplo, de Brunelleschi, ya la cúpula de Catedral de Florencia, ya se las mostré, o sea, es hermosa. Usted puede andar puede jugar Assassin's Creed 2 y puede pasear por ella como si nada, ¿ya? La Basílica de San Lorenzo también, ¿ya? Y Alberti, que va a ser el Palacio de Rucellai, ¿ya? Y San Andrés de Mantua, ¿ya? Eso en cuanto, por ejemplo, a la arquitectura. Entonces tenemos Brunelleschi y Alberti como exponentes de la arquitectura. Luego, en cuanto a la escultura, ya tenemos a Gilberti, ya a Donatello y Verrocchio, ya que son parte también de la gente que hace escultura. Ahora, el David para usted es súper conocido, ¿ya? El David es una escultura donde sale David y así muy erguido, así como muy macho, muy mino, así como uno, pero en un mejor momento, ¿ya? Entonces, y usted me dice, ya, a ver, pero estamos hablando, por ejemplo, de Miguel, de Donatello, de Leonardo y de Rafael, y la cosa va por ahí, ya, algo quizás le suena, y no tiene que ver con las tortugas ninja, ya. Entonces, y tenemos a Verrocchio. Y en cuanto a la pintura, ya, bueno, tenemos varias etapas. Primero tenemos una etapa que es muy a ver, marcan alguna tendencia innovadora, pero también es muy cercana a la Iglesia Católica, como por ejemplo con el Fray Angélico o con Masaccio. Y la segunda etapa, que ahí ya claramente vemos el Renacimiento en su mayor esplendor, con Botticelli, Sandro Botticelli y Mantegna, ¿ya? Pero principalmente Botticelli, a mí me encanta, se lo juro, me encanta Botticelli, me robaría pinturas de Botticelli, no me las robaría, ¿para qué? Pero me encanta Botticelli, ¿ya? Eh, entonces, en ese sentido, vamos a ver cómo este renacimiento, ¿ya? En esta primera parte, que es el 480, tenemos ciertos protagonistas entonces que son los que le van a dar forma a este 480 y a través de lo que son los banqueros y los comerciantes que financiaron a estos artistas, ¿ya? Brunelleschi, Alberti, Gilberti, Donatello, Verrocchio, ya Fray Angelico, Masaccio, Botticelli, ya Mantegna, son en este caso los nombres de estos primeros artistas del Renacimiento. Bien, nos trasladáramos ahora a este otro lado, acá, ahí, eso, ahí, a lo que va a ser el 580, ¿ya? Y en el 580, por ejemplo, en la arquitectura, ahí tenemos la Basílica del Vaticano, ¿ya? Tenemos San Pietro in Montorio, ¿ya? Y fíjense que casi todo esto queda en Roma, ¿bien? Y luego la Basílica también del Vaticano, que va a trabajar en este caso Miguel Ángel ya, y Palladio. Y luego entonces, en cuanto a escultura, Miguel Ángel, ¿para qué decir? O sea, Miguel Ángel tiene, por ejemplo, la Piedad, que ya la vimos hace un rato, el David, el Moisés, las tumbas de los Medici, ¿ya? Y también tenemos, por ejemplo, en escultura a Benito Cellini y Juan de Bolonia, ¿ya? Pero en este caso, si se fijan, ya Miguel Ángel comienza a repetirse, ¿bien? Con lo que va a hacer tanto en la arquitectura, en la escultura, como la pintura, ¿bien? Ahora, con respecto, entonces, a este foco del Renacimiento, ya, esto no es un mapa de la pandemia, por favor, no digan tontera, ¿ya? Sino que más bien es cómo se comienza a expandir, porque esto gran parte cuando yo hago algo bueno, ¿ya? Esto finalmente comienza a ser replicado en otro lado. Entonces, fíjense que acá tenemos ya todos estos primeros focos de el Renacimiento, ya tanto por ejemplo en Roma, Florencia, Venecia, ya después un poco más arriba ya vamos a tener lo que es ya Francia, que comienza también a trabajar el tema del Renacimiento y cómo finalmente después llega muy poco ya a otras partes de Europa, donde finalmente el gran foco va a estar tanto en Italia ya como en Francia. Bien, ahora veamos un poco de este canon artístico ya y de cómo finalmente podemos ver ya este renacimiento ya en la obra. Primero, ya lo vimos, mantiene la proporcionalidad de la forma, es decir, no hay una exageración, tampoco hay una deformación, ¿ya? Al contrario, yo sé que algunos se está recordando de algún anime por ahí con una deformación horrible de los cuerpos, o incluso los típicos monos de Cartoon Network que en realidad no tienen forma de nada,
¿ya? Entonces, en ese sentido, ya acá el Renacimiento habla de esta proporcionalidad de la forma y recrea ya lo que eran las formas antiguas de trabajar. Primero en la arquitectura, por eso vamos a ver mucho el tema del arco, el tema de las columnas, ¿ya? Y luego lo que van a ser la línea recta. Pero también el uso, por ejemplo, de la cúpula, ¿ya? Y la gravedad estatuaria, que tiene que ver con cómo finalmente esos arcos, por ejemplo, que están puestos acá, porque uno dice, pero profe, a ver, esto está hecho con cosas sólidas, o sea, ¿cómo se mantiene esto? Y eso se logra a través del equilibrio gravitacional, ¿ya? Y en ese sentido, esta gente sabe trabajar aquello, ¿ya? Y por eso se pueden formar arcos y cúpulas sin que en el momento del día de hoy uno dice, pero bueno, con esa tecnología que tenían extremadamente antigua o muy rupestre podían hacerlo, y claramente que sí, ¿ya? En cuanto al canon de la pintura, por ejemplo, el desarrollo del retrato, ya aquí hay un retrato, cool, ya, como por ejemplo la Gioconda, ya lo habíamos visto, y el uso de la perspectiva lineal, ya, y la representación naturalista de los cuerpos, ya eso ya lo habíamos visto, lo habíamos analizado, pero esto es lo que finalmente nosotros podemos ver ya como parte de los murales que finalmente se van a pintar en las distintas capillas, ya, para nosotros la más importante, o en este caso la más famosa, es la Capilla Sixtina. Bien, ahora, ¿quiénes son estos pintores del Renacimiento? Ya, por ejemplo, Giotto, y uno dice, de ahí entonces el nombre de los lápices de colores Giotto. Exacto, ya. No es que Giotto sea una marca, Giotto es porque ese era un pintor, ya. Y de ahí entonces el nombre de los lápices de colores. Yo no tengo por aquí uno Giotto, no sé, tendría que buscar. No, no me preparé para eso, ¿bien? Ya, y él comenzó a pintar la naturaleza, ya, y hay varios frescos de la vida de San Francisco de Asís, hay algunos bien famosos, como por ejemplo cuando está San Francisco con los animalitos y está así dándole como la bendición, ¿bien? Luego Fray Angélico, ya la coronación de la Virgen y la Anunciación como parte de su temática muy ligada a la Iglesia Católica, ya vamos después con Botticelli, Sandro Botticelli, ya, que pintó, por ejemplo, toda esta cosa de la fábula pagana, de la mitología del desnudo femenino, ya, donde vemos, por ejemplo, el nacimiento de Venus y la primavera, que ya hemos visto esas dos obras, ya. Si usted quiere, y esto es lo interesante de que como si usted quiere ponerle más color y quiere en este caso buscar en Google a estos autores con su obra, genial. Ya la idea es que ustedes se metan y que puedan descubrir, ¿ya? Y por sí mismos contemplar, sin nada más que eso, contemplar en este caso las distintas obras de estos autores, especialmente de la pintura del Renacimiento, ¿ya? Luego tenemos a Rafael Sanzio, ya conocido como Rafael, ya no Rafael de España el que canta así, y no, sino que Rafael Sanzio, ya ahora ahí tiene la escuela de Atenas, por ejemplo, y algunos retratos, ya y las Madonas, por ejemplo, que pueden también conocerse. Igual hay escultura y trabajo, pero Rafael también uno de los principales exponentes del Renacimiento. Tiziano Veselio, ya el pintor veneciano, ya sobre todo que él trabaja harto retrato, trabaja en la mitología, ya, y hay algunos pequeños elementos, sobre todo que ya empiezan a asociar a un nuevo concepto en cuanto a la pintura, por ejemplo, ya con algunos caracteres barrocos que los vamos a ver más adelante, ¿ya? Uy, barroco, me suena, sí, porque hemos pasado en este caso el barroco americano en quinto año básico, cuando vimos una forma de expresión, ya propiamente tal. Bien, entonces, genios universales. Acá quiero que vean un retrato de Leonardo da Vinci. De Da Vinci, si tú me preguntas, el genio del Renacimiento es Da Vinci. Ya, Da Vinci finalmente, para su época, él hizo todo lo que finalmente un hombre podía hacer, ya. Y no me digan que, "Ah, profe, es que Da Vinci, pues, ¿cómo le dice que hombre si homosexual? Es un hombre, ya su tendencia sexual a nosotros nos da lo mismo, ¿bien? Da Vinci era, y empiezo a decir, a citar y a enumerar, escultor, ingeniero, músico, filósofo, científico, anátomo, fisionomista, médico, químico, físico, ya hizo de todo. Da Vinci era un compadre, era un genio, era un compadre que no solamente se dedicó a estudiar, sino que él se dedicó finalmente a generar contenido, él se dedicó a estudiar ya
¿Para qué? Para mejorar siempre sus técnicas, ¿ya? Da Vinci era un muy buen inventor, inventaba un montón de cosas que para su época incluso no tenían sentido, como por ejemplo un tanque, inventó un avión, ¿ya? Entonces, Da Vinci era un compadre que tenía una capacidad superior, en este caso, a cualquier otro hombre que nosotros hayamos conocido, ya no solamente el Renacimiento. ¿Bien? Es el genio más completo en todos los tiempos, ¿ya? Y sintetiza en su obra todo lo que finalmente él pudiese ser, ¿ya? Ahora, ¿por qué es famoso Leonardo da Vinci? Bueno, usted lo conoce primero por el autor del libro El Código da Vinci. No, mentira. Ese es Dan Brown y es una novela histórica que en algún momento lo iban a leer, pero me parece que bueno, que sí, ¿no? Pero sí, en este caso, Da Vinci, por ejemplo, La Última Cena, ya que es una de las obras más importantes que tiene Da Vinci. Incluso después de leer el Código da Vinci uno empieza a buscar La Última Cena y de verdad ve un montón de cosas que cuadran con lo que dice el texto, ¿ya? Hay otros frescos como por ejemplo Santa María la Gracia, ya la Virgen de la Roca, la Virgen con Santa Ana, la Mona Lisa, ya que usted la conoce, en este caso que es la Gioconda, ¿ya? Y la verdad las cosas que de Da Vinci uno puede estar hablando un montón de otras cosas, incluso los que son más gamers pueden decir, ah, profe, incluso Da Vinci ayudó a Ezio Auditore ya en el Assassin's Creed Brotherhood. Ya, sí, ok, ya. Y también recuerden que hay una escena donde como que le toma la mano y es como que Da Vinci. O sea, el Ezio como que se asusta. Bien, una estupidez. De verdad que sí. Bien, en ese sentido entonces, Da Vinci es el genio universal. Bien. Ahora, es bien interesante porque de Da Vinci, él tiene muchas obras de lo que uno más puede destacar, por ejemplo, son sus estudios de anatomía, pero es bien interesante porque uno pudiese pensar que su obra ha sido extremadamente fecunda o que hizo muchas cosas y que uno va a ir a un museo y va a ver cientos de kilómetros de obras de Da Vinci y no es así. Ya, de hecho, él pintó muy poco, ya, él hizo muchas cosas, ya, pero como que de todo hacía como poquito, ya. Pero su técnica, la forma en que él trabajaba, los estudios de anatomía, de física, para poder entender el funcionamiento de las cosas, es algo que no ha sido igualado. Bien, Da Vinci, genio universal. Bueno, y Miguel Ángel, ya acá tenemos a Miguel Ángel, ya yo sé que uno se imaginaba a Miguel Ángel porque miren, uno ve a Da Vinci y Da Vinci dice, ya, pues igual está medio guapo, está con barba y todo, pero yo me imaginaba a Miguel Ángel quizá un gallo más choro, más mino, más cool y todo lo demás, y como que a veces uno dice, uff, Miguel Ángel, ya. A ver, Miguel Ángel es súper famoso porque él hizo la pintura, en este caso, de la Capilla Sixtina, ¿ya? Entonces, si bien también participó en la Basílica de San Pedro, ¿ya? Y trabajó con él. Lo que hizo Miguel Ángel finalmente es el genio de la pintura, y es un genio. Hay que entender que Miguel Ángel, bueno, si bien pintaba en tela también, pero su obra más monumental, en este caso que es la Capilla Sixtina, se hizo a través de muros en altura, ¿ya? Entonces, ser capaz de pintar muros, hacer murales, y de la técnica que tenía Miguel Ángel, o sea, de verdad es un genio, es uno de los genios, ya es un arquitecto, es un poeta, ya siempre estuvo preocupado para poder ver las formas, en este caso, de los cuerpos, de los músculos y poder, en este caso, plasmar la realidad de los cuerpos, ya hizo, en este caso, estudios de anatomía para eso, lo mismo que hacía Da Vinci. Yo sé que a veces uno dice, pero profe, entonces es verdad que a veces tomaban cuerpo y los sacaban. Ya, ok, sí, uno a lo mejor no entiende el contexto de la época, porque hoy en día si usted quiere un libro de anatomía, bueno, los que estudian medicina compran un libro gigante de anatomía que vale 120 lucas, pero en esa época no había nada, entonces uno tiene que entender que si querían la perfección, como finalmente ellos estaban buscándola, sí, sí, hay cosas que finalmente para nosotros podrían ser incluso casi inmorales, ¿ya? Pero se entienden dentro del contexto finalmente de la época, ¿ya? Bueno, esculpió, por ejemplo, el David, ya, también hizo el Moisés, ya, por ejemplo, todo lo que tenía que ver en este caso la Capilla Sixtina, ya, el hombre
y es súper interesante porque la Capilla Sixtina, ¿ya? La temática fue en este caso desde el origen del hombre, y ahí aparece esa imagen de Dios con Adán que es tan icónica, o sea, y que tú puedes ser creyente o no creyente, y esto es súper interesante esto, porque hay gente que dice, ay, es que yo no creo en Dios y todo lo que viene de las iglesias son... Y la verdad es que la, la genialidad que tenían estos artistas del Renacimiento es que tú a lo mejor puedes no ser creyente, pero la emoción que te genera al ver una obra, independiente de que sea en una iglesia, te quiebra y eso uno lo puede ver y lo puede contrastar, por ejemplo, al ver la piedad, al estar en la Capilla Sixtina, al mirar su muro, y donde finalmente desde el origen del hombre hasta lo que va a ser el diluvio universal finalmente, es lo que se pinta en la Capilla Sixtina con distintas escenas. Entonces, y no se pinta en un cuadro, en una tela, se pinta en los muros, se pinta en el techo, y la verdad las cosas que uno dice, wow, wow, o sea, esto es superior, ¿ya? Es superior a cualquier otra cosa que finalmente nosotros podamos hacer claramente, ¿ya? Y por eso son genios universales, ¿ya? Bien, vamos a analizar un pequeño cuadro de la primavera de Sandro Botticelli, ¿bien? Entonces aquí es donde vamos a comenzar a ver ya las formas simétricas. Primero hemos visto el tema de, ¿qué cosa? ¿Ya? Dije, ah, no. Lo moví. Por ejemplo, aquí vamos a ver el uso de la naturaleza. Bien, perfecto. Ya tenemos un elemento. Segundo, fíjense los contrastes desde la alegría, ya porque aquí está la primavera, y fíjense cómo finalmente se va, ¿qué cosa? El invierno, ya, entonces se va el invierno. Miren los elementos, por ejemplo, todo eso abdomen, ya, el abdomen abultado, ya. ¿Qué significaba el abdomen abultado? Uno dice, están todas embarazadas. No, solo hay una que está embarazada y que trae en este caso la fecundidad, que en este caso es la primavera. Ya, y fíjense cómo la primavera sostiene su guatita, ya, porque está embarazada. Entonces, pero profe, miren, todas estas otras, ya, que están acá, ya, tienen guatita. Entonces, es como, bueno, quiero que entiendan que el canon de belleza de la época no era la mujer delgada, no era la mujer flaca. De hecho, ustedes entenderán que la mujer flaca se asocia en este caso a la mujer enferma. Entonces, esta mujer, ya que tiene un pequeño abdomen abultado, ya es una mujer sana, ¿ok? Eso es lo que finalmente busca en este caso retratar Sandro Botticelli, ya. Fíjense en las formas, en las cómo finalmente la simetría se va dando, ya. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo las formas de las hojas, de las plantas, ya. Fíjense espacio acá, este espacio acá, estas formas simétricas, yo veo tres árboles acá, si veo tres árboles acá, y así sucesivamente. Es decir, cuando uno empieza a hablar entonces del Renacimiento, comienza a ver elementos que dice, wow, aquí hay algo que está como superando al artista frente a su propia obra. Entonces, por ejemplo, aquí vemos cómo, por ejemplo, aparece Cupido y uno dice, pero Cupido entonces no era este dios del amor que finalmente venía a enamorar. Y claro, entonces porque la temática comienza a ser ya una temática más bien de estos espacios griegos, ya con estos dioses y esas cosas pasan a ser como una temática común ya dentro de las obras. Y aquí vemos, por ejemplo, la primavera de Sandro Botticelli. Bien. Por ejemplo, Perugio, ya aquí aparece otra obra que uno dice, pero profe, este mono yo lo puedo hacer. Ya, esto como un mono más similar. En Perugio, esta es una pintura, ya, clave para poder entender algo que solo y solamente él en esa época había hecho. Y que es esto. Fíjense, el horizonte, ya, y cómo se le da esta profundidad. O sea, este es un cuadro que si bien está pintado en 2D, ¿qué es lo que me da? Me da finalmente el espacio de hacer, en este caso, la perspectiva. Es decir, nuevamente hay un avance en cuanto a la técnica, en cuanto al dibujo. Entonces uno dice, ya, yo puedo dibujar esto mono, que está en 2D, ya donde en este caso se le entrega a San Pedro la llave, etcétera, etcétera. Pero miren, más allá de eso, fíjense, la gente, primero está la técnica en diagonal de perspectiva, que en algún momento quizá ustedes lo hayan hecho, por ejemplo, con alguno de los profesores de arte. Y luego fíjense cómo esta técnica de perspectiva, con la gente que está aquí, me da esa sensación de tres dimensiones, ¿ya?
Y eso, para la época, marca un hito. Ya por eso Perugino es finalmente uno de los exponentes que tenemos que estudiar porque en ese sentido, para lo que nosotros estamos acostumbrados, ya que, pero profe, yo he hecho un mono de perspectiva, no tiene ningún sentido. Sí, y lo más probable es que ninguno de los monos le haya quedado con ese efecto, porque cuando uno hace un perspectiva, lo que busca es ese efecto, o sea, es el efecto en este caso de 3 dimensiones. Bien, ahora, quiero que, como por último tema, no solamente hemos visto la pintura, la arquitectura, y allí vimos, por ejemplo, los exponentes del Renacimiento, y ahí aparecía este concepto de las tortugas ninja. Entonces tenemos a Leonardo por Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, ¿ya? Tenemos a Miguel Ángel por Miguel Ángel Buonarroti, ¿ya? Y Donatello por Donatello, este arquitecto que finalmente está en el Renacimiento, ¿ya? Entonces el maestro Splinter, cuando le pone el nombre a las tortugas ninja, se inspira en estos 4 grandes crack del Renacimiento. Bien, ahora, por último, a mí me gusta terminar este tema con hablando de la música del Renacimiento. Bien, porque siempre en historia nosotros hablamos de lo que es la pintura, la arquitectura, hemos visto el humanismo, hemos visto en este caso, y yo siento que la música también es importante poder estudiarla y poder ver cómo finalmente se escuchaba el Renacimiento. O sea, cuando dice, yo quiero escuchar música del Renacimiento, cómo poder finalmente entender y decir, sí, esto es música renacentista, ¿ya? En el Renacimiento se dan, es un tipo de música con una textura que es una polifonía, ¿ya? Yo no soy profe de música, así que tengo un comodín para poder explicarlo, para que también entiendan súper bien el tema de la polifonía, ¿ya? Hay una imitación principalmente usando el latín a través de la vulgata, ¿ya? O la música profana, que se van a dar las dos variantes de esta música del Renacimiento. O sea, por un lado la música religiosa, donde están los coros, donde están las misas, ¿ya? Los anten, por ejemplo, en la iglesia, en este caso protestante, que se van a dar después de 1517. Y la música profana, ya donde en este caso ahí vamos a ver tanto las danzas, los madrigales, los villancicos, ya que se van a comenzar a dar y que van a tener entonces esta textura de polifonía, ya. Ahora es bien interesante porque a partir de eso va a comenzar el predominio de una música de tipo vocal y van a ser posteriormente la música instrumental. Y aquí están las bases, por favor, para que entiendan lo que después nosotros vamos a ir conociendo como la música clásica, entre comillas. ¿Y por qué lo digo entre comillas? Porque uno escucha cualquier tipo de música instrumental y le dice, música clásica. Y no, eso es un error, ¿ya? La música, en este caso clásica, es una de las variables de la música instrumental. Y vamos a ver entonces, por ejemplo, que usted va a asociar inmediatamente la música del Renacimiento, ya después la música barroca y así sucesivamente. Y uno dice, entonces la música clásica no solamente era lo que toca como piano. Y allí entonces yo voy a recomendar un muy buen canal para que aprendamos de historia de la música. Bien, y entonces vamos. El paso de la Edad Media al Renacimiento no es tan evidente en la música como en las artes plásticas. No obstante, se suele situar el comienzo del Renacimiento musical hacia 1420, con los primeros compositores de la llamada escuela franco-flamenca, por ser principalmente el norte de Francia y Flandes, actualmente Bélgica y Holanda, los lugares de procedencia de la mayor parte de los compositores. Esta escuela domina la composición musical europea hasta finales del siglo XVI, junto con otros grandes compositores italianos, alemanes y españoles. El florecimiento de esta escuela coincide con un gran renacer de todas las artes. Nobles, príncipes e iglesias fundan capillas dedicadas exclusivamente a cantar, surgiendo 2 generaciones de músicos de gran valía. Han pasado 8 siglos desde San Gregorio, y es entonces cuando la música toma una forma clara y está a punto de poder imprimirse. Los adelantos industriales generan la construcción de mejores instrumentos y la difusión de las partituras. Las iglesias fueron en muchas ocasiones importantes mecenas, especialmente si poseían una escuela de música sacra y sobre todo si mantenían a un grupo de instrumentistas. Al frente estaba el maestro de capilla, que a menudo era organista, compositor y director de orquesta. La música renacentista tiene las siguientes cualidades. Es música polifónica y plena con 4 voces, soprano,
alto, tenor y barítono, y todas ellas tienen la misma importancia. Hay un solo estilo, es decir, la polifonía para la música religiosa y profana. Toda la música instrumental se puede cantar y viceversa. La letra es fundamental y resalta su contenido a través de la música. Podemos dividir la música en profana y religiosa, y dentro de la religiosa distinguiremos la católica, impulsada por el Concilio de Trento, y la protestante, defendida por Martín Lutero, quien concede a la música gran importancia. Una segunda división sería según el desarrollo cronológico y geográfico de esta música, distinguiendo las diferentes escuelas según los países. Durante el Renacimiento, especialmente a partir de 1470, los instrumentos musicales comienzan a tener más importancia y es más frecuente encontrar música instrumental escrita. El desarrollo de la imprenta musical contribuirá a la difusión de esta música, y son numerosos los tratados impresos que incluyen ejemplos de música instrumental, o que incluso tienen esta como un contenido principal. Durante esta época, la música instrumental sigue condicionada a la vocal, aunque aparecen ya numerosas muestras de una práctica instrumental autónoma, cuando la función de los instrumentos no es acompañar a la voz o a las voces. Hacia 1600, varios músicos italianos eran conscientes de la necesidad de hacer cambios en el estilo musical dominante, la polifonía imitativa del Renacimiento. Las razones que llevaron a estos cambios fueron varias. Comprensión de los textos. Se insistía en que un texto cantado en forma polifónica por 5 o 6 voces era incomprensible. Solo podría entenderse bien si lo cantaba un solo intérprete. Expresividad. En todas las artes, desde finales del siglo XVI se buscaba una mayor expresividad, lo que en el lenguaje de la época se llamaba mover los afectos. En música, esta expresividad se apoyaba en el texto cantado, y para resultar eficaz debería emplear todos los recursos de los cantantes. Los aristócratas del Renacimiento, los cortesanos, según las modas de la época, debían ser personas cultas, entender de arte y poesía, y saber cantar y tocar instrumentos. La música vocal se componía y publicaba para estos aficionados intérpretes no profesionales pero de alto nivel. Poco a poco, esta moda desaparece y los aristócratas prefieren ser espectadores de intérpretes profesionales y virtuosos. El aumento del virtuosismo, a su vez, acaba con la existencia de estos aficionados y convierte la música en un gran espectáculo. Para cumplir con estas condiciones no servirán las técnicas musicales del momento, por lo que los músicos desarrollan técnicas nuevas, entre ellas las siguientes. Bajo continuo. La voz más grave se convierte en el soporte armónico del conjunto. El compositor escribe la melodía e indica con cifras la armonía que debe desarrollarse. Los intérpretes tienen que improvisar en el momento esa armonía siguiendo las instrucciones del bajo cifrado. Los instrumentos que realizaban el bajo eran de dos tipos: instrumentos melódicos como la viola de gamba, el violonchelo o el fagot, que interpretaban la melodía escrita, e instrumentos armónicos como los del teclado, órgano, clave, o cuerda pulsada, laúd, tiorba, arpa, que desarrollaban los acordes. Melodía acompañada. Es el resultado de lo anterior. El bajo continuo permitía que un solo cantante o un solo instrumento realizara la melodía, sin recurrir a la textura monofónica considerada menos musical. Esto permitía que el texto fuera cantado por un solo intérprete, solucionando el problema de la comprensión y permitiendo una mayor expresividad. Al mismo tiempo, la importancia que adquiere el cantante solista y más tarde el instrumentista permite el desarrollo del virtuosismo. Contrastes. En primer lugar, se da un contraste de tesituras al aislar la voz más aguda y acompañarla de la más grave, pero también abundan los contrastes dinámicos, tímbricos, agógicos que aumentan la expresividad. Estilo concertado. La unión de voces, instrumentos y bajo continuo se conoce con este nombre. Permite composiciones más complejas y largas, por tanto, más expresivas. El conjunto de innovaciones que se dan hacia 1600 marcan el final de una época musical, la del Renacimiento, y el comienzo de otra que conocemos actualmente como el barroco. Bien, entonces ya hemos visto un poco de las características que va a tener esta música del Renacimiento, ya que no se alcanza mucho a diferenciar de lo que había sido ya la música, en este caso medieval propiamente tal, pero ya sí aparecen con los contrastes de la polifonía, ¿ya? Y a partir de eso, dentro de las distintas técnicas que se van a comenzar a dar, ya podemos ver cómo finalmente ya comienza a una etapa de mucha gente ya trabajando en este caso a través de la música, principalmente a través de lo que va a ser las iglesias propiamente tal, por eso estaba la música en este caso de iglesia, y luego comienza entonces a irse hacia el lado del sector de lo profano, es decir,
no solamente ya con temas religiosos, sino que también con temas ya que van a ir tomando voces, ya, y por eso que allí aparece un poco esta de la complejidad, porque la polifonía significa que si yo tenía 4 o 5 voces, estaban todas en este caso al mismo tiempo, y por eso a veces incluso no se entiende mucho, ya, y cuando uno escucha el tema propiamente tal. Entonces de allí comienza después a ir evolucionando, y es entonces el puntapié para que comience después la música del Renacimiento a tomar forma. Bien, dicho eso, entonces yo les voy a dejar esta actividad, ¿ya? Que es bien sencillita, y la idea es que como esta clase la vamos a liberar antes, la idea es que la puedan tener hecha para ya el día viernes poder conversar, pues de eso se va a tratar la clase. Bien, vamos a conversar de todo lo que hemos visto hasta este momento. Bien, entonces una vez vista la presentación y con ayuda de tus apuntes, quiero que respondan. 1. ¿Qué se entiende por renacimiento? ¿Ya? 2. ¿Cuáles son las diferencias entre el 480 y el 580? Bueno, utilizar las diapositivas, lo que yo además le expliqué, ¿ya? Y ahí pueden entonces trabajar con eso. Y la tercera dice, ¿qué características tuvo la música del Renacimiento? Ok, hemos visto un video explicativo, también hablamos sobre la música propiamente tal, ¿ya? Y entonces, ¿qué características tuvo? Bien, quiero que entiendan que por características más allá de las cosas técnicas musicales, ya entiendan cuál es la diferencia entonces entre lo que pudiese ser una música medieval a lo que va a ser una música barroca, y cualquier característica entonces tuvo propiamente tal, ya, la música del Renacimiento. Bien, eso es la primera. Y lo segundo, quiero que busquen y escriban en su cuaderno 12 pintores, escultores y arquitectos del Renacimiento y 5 de sus obras de cada uno. O sea, ustedes pueden buscar 12. ¿12 de qué? Pueden ser 12 entre pintores, escultores, arquitectos, entonces pueden ser, no sé, 6 pintores, 4 escultores, 2 arquitectos, etc. Ustedes vean lo que encuentren, ¿ya? Y quiero que escriban 5 obras de cada uno de ellos, ¿ya? Solamente escribir, por ejemplo, le voy a poner Miguel Ángel, ¿ya? Le voy a poner La Piedad, ¿listo? Eso todo, ¿ya? Y así sucesivamente, ¿bien? Entonces, en total, de los 12 pintores, quiero 5 o 12 pintores, escultores o arquitectos, quiero 5 obras de cada uno. Solamente nombrarlas, nada más, no quiero que la dibujen, no quiero que la pinten, no quiero que, nada más que nombrarlas, ¿bien? Así que eso. Nos vamos a ver en clases, exacto, acá está, el viernes a las 12 del día, entonces vamos a hacer una clase en vivo, la idea es que se unan en Zoom, ¿ya? Y es obligatorio que se puedan unir. ¿Cómo se unen a Zoom? Primero descargan la aplicación que se llama Zoom, sirve en un celular, en una tablet, en el computador, ¿ya? Y ese día, a través de Classroom, usted tiene que pinchar a ese link, entonces usted va a Classroom y pincha ese link. Lo puede hacer también desde el PowerPoint que tenga, ya, o en este caso desde Classroom da lo mismo, ya, pero tienes que tener la aplicación, en este caso ya descargada, y es a las 12 del día, ya, para hacer 45 minutos que vamos a trabajar, bueno, 40 minutos que vamos a trabajar, la idea es que estemos puntualmente, entonces, a las 12 conectados, bien, así que eso sería por mi parte el día de hoy. Darle las gracias a todos quienes han visto este video, quienes han visto esta clase, han tomado apuntes. El día de hoy hemos visto la parte 2 del humanismo y el desarrollo del pensamiento científico, ¿ya? Y caracterizamos entonces el desarrollo del Renacimiento en Europa. Quien hizo esta clase es el profesor Álvaro Álvarez. No me queda más que darle un fuerte abrazo, un cariñoso, pero un cariñoso saludo a todos aquellos que están haciendo su cuarentena de buena manera. Ya hay que salir de esta, chiquillo, y vuelvo a insistir, ya, la única forma de salir bien es quedándose en casa, no exponiéndose a riesgos innecesarios, ya, donde estén en Chile viendo este video, ya sea a través de YouTube, ya, o si están trabajando con nosotros a través de Classroom, ya, la idea y es el mensaje el mismo. Chicos, quédense en casa, sigamos haciendo clases de esta manera, ya, hasta que finalmente podamos darnos un gran abrazo entre todos. Así que por mi parte me despido, será hasta la próxima. Chicos, nos vemos. Hasta la vista, babies.